Poncio Pilato, conocido por ordenar la crucifixión de Jesús, enfrentó un destino oscuro y sombrío. Desde los ecos de una decisión que cambió la historia hasta el trágico final de una figura consumida por la culpa. He aquí la trágica muerte de Poncio Pilato después de crucificar a Jesús. ¿Sabías que la vida de Poncio Pilato, el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús, terminó de manera misteriosa y trágica? Imagina ser responsable de la decisión más controvertida de la historia y sufrir las consecuencias en silencio. Pilato, gobernador romano de Judea, aparece en diversas fuentes históricas y religiosas. ¿Qué le ocurrió después de ese fatídico día? Esta historia combina relatos bíblicos, históricos y tradicionales. Pilato es mencionado en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, donde se detalla su vacilación y su decisión final de crucificar a Jesús. Su interacción con Jesús y la presión de las autoridades judías se describen en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 18 y 19. Fuentes como el historiador judío Flavio Josefo y el filósofo romano Filón de Alejandría brindan contextos históricos adicionales para Pilato y su gobierno en Judea. La combinación de estas fuentes permite una comprensión más amplia de la compleja figura de Pilato y su papel en la crucifixión. Para comprender plenamente su historia, es esencial explorar los acontecimientos narrados en los textos sagrados y la compleja dinámica política y social de su tiempo. Continúe viendo para descubrir la increíble y perturbadora historia del gobernador romano que selló el destino de Jesús. Poncio Pilato, gobernador romano de Judea, se encontraba en un dilema. Los líderes religiosos judíos exigían la crucifixión de Jesús, acusándolo de blasfemia. Sin embargo, Pilato no encontró ningún delito en Jesús. Intentó varias veces liberar a Jesús, llegando incluso a sugerir la liberación anual de un prisionero durante la Pascua. Aún así, la multitud prefirió a Barrabás antes que a Jesús. A pesar de su renuencia, cedió a la presión de la multitud, se lavó simbólicamente las manos y entregó a Jesús para que fuera crucificado. Este gesto es un intento de eximirse de la responsabilidad por la muerte de Jesús. Este acto resonará a lo largo de la historia como un ejemplo de cobardía e injusticia. Además, el relato bíblico destaca que Pilato intentó varias formas de apaciguar a la multitud, incluida la flagelación de Jesús, con la esperanza de que un castigo menor fuera suficiente para satisfacer a los líderes judíos. Este momento no solo selló el destino de Jesús, sino que también marcó el principio del fin para Pilato, cuyas acciones y sus consecuencias serían debatidas y analizadas durante siglos. Pilato era consciente de la inestabilidad política de la región. Jerusalén estaba en plena celebración de la Pascua, una festividad que reunía a miles de peregrinos en la ciudad, llenándola de fervor religioso y tensiones políticas. En este contexto, Jesús de Nazaret, considerado por muchos como un profeta y líder espiritual, atrajo una atención considerable, especialmente por su entrada triunfal días antes, cuando fue recibido como un rey por las multitudes. Los líderes religiosos, alarmados por su creciente popularidad y las implicaciones de su mensaje, lo acusaron de blasfemia y de incitar una revuelta contra el dominio romano, una acusación que ponía en peligro tanto la estabilidad religiosa como política. Según la ley romana, estas acusaciones eran motivo suficiente para justificar una condena a muerte, lo que llevó a Jesús a ser presentado ante Poncio Pilato, el prefecto romano, quien se vio en la difícil posición de equilibrar la presión de las autoridades judías y su propia responsabilidad ante Roma para mantener el orden en una región ya de por sí volátil. Pilato estaba en una posición difícil. Si liberaba a Jesús, podría enfrentarse a una rebelión de los judíos. Si lo condenaba, estaría autorizando la muerte de un hombre al que consideraba inocente. Para evitar un motín, Pilato cedió a sus exigencias. No sabía que esta decisión lo perseguiría por el resto de su vida. La Biblia no proporciona detalles sobre los pensamientos internos de Pilato, pero sus acciones indican que era un hombre sometido a una presión extrema, que intentaba equilibrar la justicia con el mantenimiento del orden público. La historia posterior sugiere que esta elección le pesaría mucho. Históricamente, mantener el orden en provincias como Judea
requería un delicado equilibrio de poder, y los enemigos de Roma podían explotar cualquier signo de debilidad. Pilato se encontraba, pues, en una situación sumamente complicada, en la que cualquier decisión podía generar graves consecuencias políticas y sociales. Mientras Pilato juzgaba a Jesús, su esposa Claudia Prócula tuvo un sueño inquietante. Envió un mensaje a Pilato advirtiéndole que no tuviera nada que ver con aquel hombre justo. Este sueño solo se menciona en el Evangelio de Mateo, y su origen y significado siguen envueltos en misterio. Algunos intérpretes sugieren que fue una intervención divina para intentar evitar la crucifixión de Jesús. Claudia Prócula es una figura que aparece solo brevemente en los relatos bíblicos, pero su intervención pone de relieve el dilema moral de Pilato. Había sufrido mucho a causa de ese sueño, que ella creía que era una advertencia divina. Ignorar esa advertencia sería un error que atormentaría a Pilato para siempre. La tradición cristiana santificó posteriormente a Claudia Prócula en algunas denominaciones, lo que refleja la importancia percibida de su papel en el drama de la pasión. Además, la figura de Claudia es interpretada por algunos como un símbolo de la voz de la conciencia que intenta interceder en momentos de crisis moral. Su inquietante sueño añade una dimensión sobrenatural a la narración, sugiriendo que en ese juicio estaban en juego fuerzas mayores. Jesús fue crucificado por orden de Pilato. La inscripción en la cruz decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, Juan 19:1. Esta inscripción en hebreo, latín y griego era un intento de Pilato de confirmar la acusación de que Jesús afirmaba ser rey, un acto de traición contra el César. Mientras Jesús sufría, Pilato luchaba con sus dudas y su culpa. La crucifixión de Jesús es un acontecimiento central en los Evangelios y representa uno de los momentos más significativos en la narrativa cristiana. Los relatos detallan cada aspecto de este evento, desde la tortura previa hasta los últimos momentos en la cruz, donde Jesús pronunció palabras cargadas de significado. Los Evangelios también destacan las reacciones de los diversos espectadores. Algunos se burlaban, mientras otros, como el centurión romano, reconocían su divinidad. Además, se describen fenómenos sobrenaturales que acompañaron su muerte, como una oscuridad que cubrió la tierra al mediodía y el desgarro del velo del templo, símbolos profundos que marcaron un cambio espiritual en la relación entre Dios y la humanidad según la tradición cristiana. Estos acontecimientos no hicieron más que aumentar el peso sobre la conciencia de Pilato al presenciar hechos que sugerían la inocencia divina de Jesús. La Biblia da a entender que la crucifixión no fue solo un acontecimiento humano, sino también un momento cósmico en el que las fuerzas del bien y del mal entraron en conflicto. Históricamente, la práctica de la crucifixión estaba reservada a los peores criminales y estaba concebida como un espectáculo público de vergüenza y agonía. La decisión de Pilato de proceder con esta forma de ejecución, a pesar de sus reservas, muestra el grado de presión y la complejidad de la situación política y social en la que se encontraba. Después de la crucifixión, Pilato se obsesionó con la decisión que había tomado. La multitud y los líderes religiosos lo habían manipulado, y esto carcomía su alma. Las palabras de Jesús resonaron en su Padre: «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». La culpa de Pilato crecía día a día, hasta hacerse insoportable. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre los sentimientos posteriores de Pilato, el impacto psicológico de sus acciones es una especulación razonable basada en la gravedad de su decisión. La tradición cristiana sugiere que Pilato nunca superó el peso de su responsabilidad en la muerte de Jesús, una carga que afectó profundamente su vida posterior. Los evangelios apócrifos y otras fuentes extracanónicas, como la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, profundizan en la angustia de Pilato. Al pintar un retrato de un hombre destrozado por la culpa, su intento de lavarse simbólicamente las manos no alivió la carga moral que soportaba y debió recordar constantemente los acontecimientos de ese fatídico día. La tradición ortodoxa etíope incluso considera que Pilato se convirtió al cristianismo, reconoció su culpa y buscó la redención. Aunque esto es en gran medida especulativo y no universalmente aceptado, los guardias que vigilaban la tumba de Jesús informaron que había resucitado. Esto provocó un alboroto entre los líderes judíos y Pilato. Intentó suprimir la verdad,
sobornando a los guardias para que difundieran una mentira. Pero la noticia de la resurrección de Jesús se difundió rápidamente, aumentando el tormento de Pilato. La resurrección es el acontecimiento central de la fe cristiana, afirmada definitivamente por los Evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento. Para Pilato, la resurrección de Jesús representó una crisis de legitimidad y autoridad sin precedentes. Como gobernador romano en una provincia marcada por constantes tensiones religiosas y políticas, su principal tarea era mantener el orden y la estabilidad. Sin embargo, el caso de Jesús puso a prueba su habilidad para equilibrar las demandas de los líderes religiosos judíos con los principios del derecho romano. Pilato sabía que Jesús no había cometido un crimen digno de muerte según las leyes imperiales, pero ceder a las presiones de la multitud y los líderes religiosos parecía, en su momento, la mejor manera de evitar disturbios mayores. La resurrección, si era cierta, no solo socavaba la narrativa oficial que justificaba su ejecución, sino que también planteaba interrogantes morales y espirituales para Pilato. Este evento validaría las afirmaciones de Jesús sobre ser el Hijo de Dios, lo que significaba que Pilato había sido instrumental en la crucifixión de una figura divina. Esto no solo le presentaba una contradicción insostenible entre su rol de protector de la justicia romana y su participación en una condena injusta, sino que también erosionaba su autoridad frente a un pueblo que ahora veía en Jesús una señal de poder divino. El intento de encubrir la resurrección, ordenando que los guardias romanos afirmaran que el cuerpo había sido robado, refleja la desesperación de Pilato por sofocar el impacto de los acontecimientos. Para el gobernador, mantener la narrativa de que los discípulos habían robado el cuerpo era una manera de proteger tanto su reputación como la estabilidad de la región. Si la historia de la resurrección se extendía, podría provocar un movimiento masivo que desafiaría tanto a las autoridades religiosas judías como al dominio romano. En un nivel personal, la resurrección de Jesús también habría afectado profundamente la conciencia de Pilato. Este hombre, que ya había mostrado vacilación durante el juicio al lavar simbólicamente sus manos para señalar su desaprobación de la sentencia, se encontraría atrapado en un conflicto interno. La posibilidad de haber sido testigo de un evento divino y de haber ignorado la justicia para preservar su posición lo habría llevado a cuestionar no solo su juicio, sino también la legitimidad del sistema que representaba. En última instancia, la resurrección marcó un punto de inflexión tanto para Pilato como para la historia. Para los seguidores de Jesús, se convirtió en la piedra angular de su fe. Para Pilato, representó un recordatorio eterno de las complejidades y consecuencias de sus decisiones, dejándolo como una figura histórica atrapada entre la historia humana y lo sobrenatural. Además, la expansión del cristianismo en las décadas siguientes, incluida la conversión de muchos judíos y gentiles, amplió el impacto de la resurrección y las implicaciones de la decisión de Pilato. Los esfuerzos por suprimir la verdad de la resurrección reflejan el conflicto en curso entre el poder temporal de Roma y el poder espiritual emergente del cristianismo. El emperador Tiberio recibió informes contradictorios sobre los acontecimientos en Judea. Pilato se encontraba en una posición precaria, pues se enfrentaba a acusaciones de que ya era impopular debido a su brutal represión y su insensibilidad hacia las tradiciones judías. Flavio Josefo y Filón de Alejandría describen a Pilato como un gobernador despiadado cuyas acciones a menudo provocaban la ira de los judíos. En uno de sus actos más notorios, Pilato utilizó fondos del templo para construir un acueducto, lo que provocó una fuerte reacción de los judíos. La situación empeoró cuando lo llamaron de nuevo a Roma para rendir cuentas por sus acciones. Pilato fue destituido de su cargo tras un incidente relacionado con la matanza de samaritanos en el monte Gerizim. Este suceso, junto con su administración general, provocó que Lucio Vitelio, gobernador de Siria, lo destituyera. Pilato se enfrentó a una investigación rigurosa en Roma y su carrera política terminó. Las consecuencias políticas de sus acciones en Judea tuvieron repercusiones significativas para él y la provincia que gobernaba. La turbulencia política en Judea durante el gobierno de Pilato y su posterior caída reflejan la complejidad de la administración romana en las provincias,
donde el mantenimiento del orden y la imposición del poder romano a menudo chocaban con las tradiciones locales y las aspiraciones de independencia. En Roma, Pilato se enfrentó a una investigación rigurosa. Tiberio estaba furioso por las tensiones que Pilato había causado en Judea. Los enemigos políticos de Pilato aprovecharon la oportunidad para atacarlo. Fue despojado de su cargo y exiliado. Su esposa, Claudia, siguió sufriendo pesadillas y Pilato, consumido por la culpa, se recluyó. La tradición sugiere que Pilato no tuvo un juicio formal, sino que fue obligado a retirarse de la vida pública. Algunos relatos apócrifos, como los Hechos de Pilato, ofrecen narraciones alternativas de su vida después de la crucifixión, a menudo con tonos de remordimiento y penitencia. La muerte de Pilato está envuelta en misterio y especulación, y varias tradiciones sugieren diferentes finales para su vida. En cualquier caso, la historia pinta un retrato de un hombre cuyas acciones tuvieron un impacto profundo y duradero en su vida y en su historia. La investigación en Roma probablemente se centró en su incapacidad para mantener la paz y en su mala administración, lo que refleja la compleja red de poder y política que caracterizaba al Imperio Romano. Pilato, que en su día ostentó un gran poder, se encontró indefenso y vivió sus últimos días en la vergüenza y el aislamiento, una trágica ironía para un hombre que intentó preservar su posición mediante la injusticia. La muerte de Poncio Pilato está envuelta en misterio. Algunos relatos históricos sugieren que se suicidó, incapaz de soportar el peso de sus acciones y la humillación del exilio. Eusebio de Cesarea, un historiador eclesiástico del siglo IV, menciona que Pilato se suicidó durante el reinado de Calígula. Otros relatos, como el de Tácito, no aportan detalles específicos sobre su muerte. La tradición cristiana también presenta diversas versiones sobre su fin, algunas de las cuales sugieren que se convirtió al cristianismo antes de morir. La leyenda, popularizada en la literatura medieval y renacentista como la leyenda áurea, narra que Pilato se suicidó en su exilio en la Galia, donde su cuerpo fue arrojado a un río. En cualquier caso, su muerte fue vista como un desenlace trágico para un hombre que había jugado un papel crucial en la crucifixión de Jesús. La mezcla de historia, tradición y especulación en torno a su muerte refleja la complejidad de su figura en la memoria colectiva. Además, la historia de Pilato se ha utilizado a lo largo de los siglos para explorar temas de culpa, redención y justicia. Su suicidio, de ser cierto, se considera una expresión final de desesperación y remordimiento, mientras que las tradiciones de su conversión sugieren un intento de buscar la absolución. Estas diversas narraciones ponen de relieve la dificultad de separar los hechos de la ficción en lo que respecta a personajes históricos implicados en acontecimientos de gran importancia religiosa y moral. Pilato se ha convertido en una leyenda negra en la historia cristiana. A menudo se le representa como un hombre débil y manipulable que carece del coraje para defender lo que sabía que era correcto. Su vida y su muerte nos recuerdan el impacto duradero de nuestras decisiones y las consecuencias de ceder a la presión. En los Evangelios, Pilato es retratado como un gobernador que, a pesar de reconocer la inocencia de Jesús, sucumbió a las exigencias de la multitud. La tradición cristiana lo ha vilipendiado a lo largo de los siglos, aunque algunos textos apócrifos ofrecen una visión más comprensiva de su carácter. La vacilación y la decisión final de Pilato han sido objeto de innumerables interpretaciones teológicas e históricas que ponen de relieve la complejidad moral y ética de su papel. En la crucifixión, esta leyenda negra de Pilato sirve como advertencia sobre los peligros de dejarse influir por presiones externas a expensas de la justicia y la verdad. A menudo se compara a Pilato con otras figuras históricas que se enfrentaron a dilemas morales similares, y su historia se utiliza para ilustrar la importancia del coraje y la integridad en los hombres de muchas tradiciones cristianas. Se le recuerda durante la Semana Santa como un ejemplo de cómo la cobardía y la injusticia pueden llevar a resultados devastadores. La trágica historia de Pilato también ofrece una profunda reflexión teológica. Estuvo ante el Hijo de Dios, pero no logró reconocer la verdad. Su incapacidad para actuar con justicia es un ejemplo de la falibilidad humana.
La historia de Pilato nos desafía a considerar nuestras decisiones y a tener el coraje de seguir la verdad. A lo largo de los siglos, los teólogos han debatido el papel de Pilato en la pasión de Cristo, y a menudo han utilizado su figura para ilustrar la lucha entre la justicia y la conveniencia. Su intento de lavarse las manos de la culpa se considera un símbolo de una conciencia culpable que intenta eludir la responsabilidad. La figura de Pilato también se utiliza en los sermones para destacar la necesidad de coraje moral e integridad. Su historia nos recuerda que, ante decisiones difíciles, debemos tener el coraje de actuar con justicia, incluso si eso significa afrontar las consecuencias personales. La teología cristiana considera la figura de Pilato como un ejemplo de la lucha entre el bien y el mal, y su incapacidad para reconocer y actuar en consecuencia con respecto a la verdad sobre Jesús es una advertencia contra la complacencia moral. Además, la historia de Pilato es una invitación a la autorreflexión, que nos anima a examinar nuestros corazones y a tratar de vivir de acuerdo con los principios de la justicia y la verdad. Pilato se ha convertido en una figura central en numerosas obras de arte y literatura. Su lucha interior y su papel en la crucifixión de Jesús han sido explorados por artistas y escritores a lo largo de los siglos. Desde el arte sacro medieval hasta la literatura moderna, Pilato es retratado de diversas maneras, lo que refleja los cambios en la percepción a lo largo del tiempo. En el Evangelio según Jesucristo de José Saramago y en El Maestro y Margarita de Mijaíl Bulgakov, Pilato es retratado como un personaje complejo dividido entre el deber y la moralidad. En el arte, se le representa a menudo en la escena de la condena de Jesús, con una expresión que oscila entre la duda y la resignación. Estas representaciones culturales reflejan el impacto duradero de Pilato en el imaginario colectivo, destacando su importancia histórica y teológica. Además, Pilato aparece en muchas representaciones del Vía Crucis, donde su figura sirve como punto de reflexión sobre el poder, la justicia y la humanidad. El teatro y el cine también han explorado su figura, a menudo haciendo hincapié en los dilemas morales a los que se enfrentó. La complejidad de Pilato como personaje permite a los artistas y escritores explorar temas universales de poder, responsabilidad y redención. En la tradición cristiana, Pilato es recordado a menudo durante la Semana Santa. Su figura es evocada en sermones y representaciones teatrales de la pasión de los cristianos, y se le considera un ejemplo de cómo la cobardía y la injusticia pueden llevar a resultados devastadores en los ritos litúrgicos. Pilato es mencionado en el Credo Niceno-Constantinopla, donde se afirma que Jesús sufrió bajo el poder de Poncio Pilato. Su inclusión en el credo resalta la importancia de su papel en la historia de la salvación cristiana. La figura de Pilato se utiliza pedagógicamente para enseñar sobre los peligros de la injusticia y la falta de coraje moral durante las celebraciones de Pascua. El recuerdo de Pilato sirve como recordatorio de las consecuencias de las acciones humanas y la necesidad de buscar la justicia y la verdad en todas las circunstancias. En muchas tradiciones cristianas, la figura de Pilato se asocia con el concepto de juicio injusto, y su historia se utiliza para enseñar sobre la importancia de la justicia y la rectitud. En algunas liturgias se menciona a Pilato en las oraciones como ejemplo de la debilidad humana y de la necesidad de la gracia divina para superar nuestros desafíos morales. La vida y la muerte de Pilato enseñan valiosas lecciones sobre la responsabilidad y la integridad. Tuvo la oportunidad de cambiar el curso de la historia, pero eligió el camino fácil. Su historia nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias para nosotros y para todos aquellos afectados por nuestras decisiones. La figura de Pilato se utiliza a menudo en contextos educativos y morales para ilustrar la importancia de actuar con justicia y valentía. Su vacilación y su rendición a las presiones externas ejemplifican cómo la falta de firmeza moral puede conducir a decisiones desastrosas. Las lecciones de Pilato resuenan en diversas esferas de la vida, desde la política hasta las decisiones personales, y nos recuerdan la importancia de permanecer fieles a la verdad y la justicia. En muchos contextos, Pilato se utiliza como caso de estudio para hablar de ética y liderazgo, destacando la necesidad de integridad en los puestos de poder.
Sus fracasos nos advierten contra la complacencia y la búsqueda del camino de menor resistencia a expensas de lo que es moralmente correcto. La historia de Pilato nos desafía a reflexionar sobre nuestras acciones y la responsabilidad de actuar con justicia incluso ante una gran presión. Hoy, la historia de Pilato todavía resuena en nuestro mundo. En épocas marcadas por la incertidumbre y los conflictos, la necesidad de decisiones valientes y justas se vuelve crucial para mantener la integridad y la justicia. La tragedia de Poncio Pilato resalta la importancia de defender la verdad, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables o cuando las presiones sociales y políticas intentan silenciarla. Su historia sirve como un recordatorio eterno de que la justicia no debe ser negociada ni sacrificada en favor de la conveniencia o del temor al descontento público. Pilato tuvo en sus manos la oportunidad de marcar la diferencia y actuar con valentía, pero su indecisión y su temor lo llevaron a convertirse en un símbolo de la falta de resolución moral. Su trágico legado resuena como una advertencia de que, ante la adversidad, la verdad y la justicia son las únicas bases sólidas para actuar. En este sentido, su historia continúa siendo relevante, inspirando a las generaciones a valorar la ética sobre la presión externa y a tener el coraje de hacer lo correcto, incluso en los momentos más difíciles. La figura de Pilato se utiliza en los debates contemporáneos sobre el liderazgo y la ética, destacando los desafíos de mantenerse en pie ante las presiones políticas y sociales. La historia de Pilato sirve como advertencia sobre los peligros de la complicidad con la injusticia en tiempos de crisis. Su vigencia permanente demuestra la importancia imperecedera de sus enseñanzas que trascienden las barreras del tiempo y la cultura. Además, la historia de Pilato se evoca a menudo en debates sobre la justicia y los derechos humanos, lo que ilustra cómo la inacción puede tener consecuencias devastadoras. Su figura es un recordatorio constante de la importancia del coraje moral y la necesidad de adoptar una postura firme en defensa de la verdad. La relevancia de Pilato en el mundo moderno es un testimonio de la naturaleza universal y atemporal de los dilemas morales que enfrentó, lo que nos alienta a buscar la justicia y la rectitud en nuestras propias vidas. La figura de Pilato también ha sido explorada en la cultura popular, películas, obras de teatro y libros. Se lo representa de diversas maneras, desde un villano frío hasta una víctima de las circunstancias. Estas representaciones siguen alimentando la fascinación por este hombre que desempeñó un papel crucial en la historia de la humanidad. Películas como La Pasión de Cristo y Jesús de Nazaret retratan a Pilato con matices que resaltan su complejidad en la literatura. Es un personaje central en obras que exploran el poder, la justicia y el remordimiento. Temas. La cultura popular mantiene viva la figura de Pilatos, lo que permite nuevas interpretaciones y comprensiones de su papel en la historia. Estas representaciones muestran cómo la figura de Pilatos sigue siendo relevante e intrigante para el público moderno. Además, aparece en numerosas producciones teatrales de Pascua en todo el mundo, donde su papel se examina y se reimagina de diversas maneras. Las diferentes interpretaciones de Pilato en la cultura popular reflejan cambios en los valores y las percepciones sociales y ponen de relieve cómo cada generación reevalúa su figura a la luz de nuevos contextos y entendimientos. Pilato sigue siendo una figura central en los debates sobre la moral del poder y las consecuencias de las acciones humanas, lo que demuestra su relevancia continua en nuestra cultura. El recuerdo de Poncio Pilato permanece profundamente arraigado en las tradiciones cristianas y en la memoria histórica, convirtiéndose en un símbolo de las complejidades del poder, la responsabilidad y las debilidades humanas. Su papel en el juicio de Jesús no solo resalta su incapacidad para resistir las presiones políticas y sociales, sino también la eterna lucha entre el deber moral y las conveniencias personales. Pilato tuvo la oportunidad de defender la justicia y la verdad, pero eligió lavarse las manos, convirtiéndose en un testimonio de cómo las acciones y las omisiones tienen consecuencias trascendentales. La inclusión de su nombre en el credo niceno y en los relatos de la Pasión asegura que su figura no sea olvidada, sino reinterpretada a lo largo de los siglos como un recordatorio de las tensiones entre el poder terrenal y los principios éticos. Su decisión de condenar a Jesús
pese a sus propias dudas sobre su culpabilidad, lo coloca en una posición única en la narrativa cristiana. Un hombre que, por sus actos y su falta de coraje, quedó marcado como un instrumento del destino divino. Así, Pilato es recordado no solo como un gobernador romano, sino como un personaje central en una historia que cambió el curso de la humanidad. Su legado perdura como una lección sobre las implicaciones de nuestras elecciones y el peso de la responsabilidad moral frente a las presiones externas. Su historia se utiliza en contextos religiosos y educativos para enseñar sobre la moralidad y la responsabilidad. El recuerdo de Pilato es un recordatorio constante de los desafíos que enfrentan quienes ocupan puestos de poder y la importancia de tomar decisiones justas. En muchas tradiciones, simboliza cómo el miedo y la cobardía pueden llevar a decisiones moralmente incorrectas. Además, la figura de Pilato reflexiona sobre la naturaleza del juicio y la responsabilidad, destacando la complejidad de sus decisiones. Sus acciones y la posterior condena de Jesús se analizan en términos históricos y como un caso de estudio sobre ética y liderazgo. El recuerdo de Pilato nos sirve de advertencia sobre la importancia de actuar con integridad y valentía en todas las circunstancias, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias duraderas. La historia de Poncio Pilato tiene un impacto duradero en la fe cristiana. Nos desafía a reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad y nuestra responsabilidad en nuestras decisiones. Pilato es una figura trágica cuya vida y muerte siguen inspirando y provocando conflictos. La teología cristiana utiliza la figura de Pilato para tratar temas como el pecado, la redención y la justicia. Su papel en la crucifixión de Jesús es fundamental para entender el sacrificio y la salvación de Cristo. El impacto duradero de Pilato es un testimonio de la importancia de sus acciones y de las lecciones que podemos aprender de su historia. Además, su figura se utiliza a menudo en contextos educativos para enseñar la importancia de la responsabilidad y la integridad. Pilato ejemplifica cómo el poder puede corromper y cómo la falta de coraje moral puede llevar a decisiones desastrosas. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras acciones y la responsabilidad de actuar con justicia incluso ante una gran presión. El impacto de Pilato en la fe cristiana es profundo, y su historia es un recordatorio constante de la importancia de buscar la verdad y la justicia en todas las circunstancias, enseñándonos sobre el poder de la redención y el perdón. Poncio Pilato, el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús, es una figura compleja y trágica. Su historia es una mezcla de poder, culpa y remordimiento. Al reflexionar sobre su vida y su muerte, recordamos la importancia de tomar decisiones justas y afrontar la verdad, por difícil que sea. La tragedia de Pilato es un recordatorio eterno de que nuestras acciones tienen consecuencias y que la búsqueda de la justicia y la verdad debe ser nuestra máxima prioridad. Su figura refleja nuestros dilemas morales y éticos y nos anima a actuar con integridad y valentía en todas las circunstancias. La historia de Pilato nos desafía a considerar nuestras responsabilidades y el impacto de nuestras decisiones en el presente y el futuro. Nos enseña sobre el poder de la redención y la importancia de buscar la verdad, sin importar cuán difícil o impopular pueda ser esa búsqueda. Pilato es una figura que sigue resonando en nuestra conciencia colectiva, recordándonos que la justicia y la verdad siempre deben ser nuestras mayores prioridades. Al reflexionar sobre la vida y la muerte de Pilato, nos vemos desafiados a reflexionar sobre nuestras propias acciones y la responsabilidad que tenemos de actuar con justicia e integridad, independientemente de las presiones que podamos enfrentar. Hemos llegado al final de nuestro video y espero que te guste. Si estás buscando inspiración, conocimiento y conexión espiritual, no dejes pasar esta oportunidad. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.